Y vamos a pasar entonces al siguiente conferenciante, que es Rafa Barberá, que, bueno, pues es aficionado a la astronomía desde que tenía 10 años. Coincidió con el tema del aterrizaje de las sondas Viking en Marte y eso fue lo que le empezó a estimular a la observación, ¿no? Fue un colaborador activo durante los años 80, principalmente haciendo lo que es la observación de estrellas variables en visual y también hacía observaciones del Sol, ¿no? Participó en los desarrollos del software del GEA durante los años 90, el Lucas, el AVE, algunas cosas del AIA, y posteriormente se mantuvo durante los primeros 20 años del siglo XXI menos activo, ¿no? Hace unos años, meses antes de que se desatase la pandemia del COVID, retomó la actividad, empezando por la instrumentación y adentrándose en un campo en el que nunca había entrado antes, la astrofotografía. Y ahora Rafa nos hablará de la automatización de pequeñas monturas. Adelante, Rafa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya os han comentado en la presentación, esto fue el resultado de la pandemia. Una persona aburrida en su casa intentando aprovechar un poquito el tiempo e intentando recuperar la afición por la astronomía. Hay un campo en el que nunca me había metido, que era la astrofotografía, porque nunca había dispuesto del equipo adecuado. Justo antes de la pandemia me hice con una pequeña montura Goto, la AZ-GTI, que muchos conocéis de Skywatch, es una montura muy pequeñita y útil para que te pique el gusanillo, pero necesitaba algo más. Entonces, hablando con Josep Antoni Soldevila, me recomendó que intentase recuperar la vieja EQ5 que tenía en un armario desde hacía casi 30 años y nos pusimos en la labor. Es una pena que no haya podido explicar lo que hizo con estas monturas. Básicamente fue desmontarlas para limpiar de todas las impurezas que el proceso de fabricación en China les deja. Dejan muchas virutas metidas en la grasa, que eso dificulta los movimientos. Y también hace un pulido de las coronas y los bisinfines para conseguir quitar las microprotuberancias que quedan y hacer que todo el movimiento sea muchísimo más suave. Bueno, pasemos a ver en qué lío me metí. Lo vamos a hacer desde dentro hacia afuera, es decir, vamos a empezar directamente desde la montura y vamos a ir saliendo poco a poco y viendo los problemas con los que me he ido encontrando y cómo se han ido resolviendo. Un momento, a ver si consigo quitar una ventana que me está molestando, pero bueno, así nos veremos. El objetivo es transformar una vieja montura ecuatorial en el centro de un observatorio automatizado capaz de llevar a cabo sesiones completas de manera autónoma, no robotizado, pero sí autónomo. Y aunque aquí no utilizo la palabra remoto, realmente el uso es remoto, porque yo normalmente lo que hago es que dejo la montura con el telescopio en la azotea de mi edificio, me bajo a casa y realizo desde allí todas las tareas. Hay una condición indispensable para todo esto y es que tenía que ser con el mínimo coste posible. O sea, puesto que la montura era, digamos que una montura gratis, porque la tenía por casa, no quería invertir grandes cantidades de dinero en ello. Empezamos con los primeros problemas asociados a la montura, que es la mecánica. La EQ5 es una montura veterana, podemos decir. Era durante muchos años la tope de gama de Skywatcher. Era una clónica de la Vixen Super Polaris. Tiene una mecánica muy sencilla. Es bastante fácil de hacer mantenimiento de ella. Es decir, es muy fácil de desmontar y meterle mano, a poquito que le pierdas el miedo a las herramientas. Fue muy famosa hace 2, 3, incluso más décadas. Por lo tanto, es muy fácil encontrarlas de segunda mano por ahí tiradas de gente que ya no las utiliza porque ha pasado a monturas más avanzadas. Y lo bueno es que siguen en producción. Es decir, si necesitas alguna pieza de recambio, puedes obtenerla. Por ejemplo, en nuestro caso, compramos los bisinfines, porque los bisinfines originales no llevaban ni siquiera ningún rodamiento, con lo cual el movimiento era bastante tosco. Y el que aún esté en producción permite comprar cualquier tipo de complemento o de pieza que necesites sustituir.
En contra, pues lo mismo, es una mecánica muy sencilla que tiene algunas decisiones de diseño que yo considero cuestionables. Está diseñada en otra época, cuando la gente no hacía astrofotografía con píxeles de 3 micras. Por lo tanto, la precisión que tiene es la que tiene. El punto más débil que tiene es el eje de declinación, claramente. En el eje de declinación no hay ningún tipo de rodamiento, es simplemente fricción con camisas metálicas apoyados en grasa, y eso hace que cuando se produce la inversión de giro, pues realmente se produzcan unos movimientos muy extraños en el eje que dificultan algunas tareas de guiado. El segundo punto que no nos esperábamos y que descubrimos por el peor camino posible, que es viendo los errores que se producían, son las holguras de los ejes y los embragues. Al actuar los embragues producen unas deformaciones que llegan a dejar la montura completamente bloqueada. Todo eso nos lleva a que las presiones entre coronas y bisinfines no sean tan estrictas como deberían ser, y eso produce un efecto campana cuando la montura está apuntando en el cenit y cerca del meridiano. Ahí todo el peso es vertical y los ejes, digamos, que quedan libres y permiten que la montura oscile. Iremos viendo algunos de estos efectos con gráficas. Cosas que has de tener en cuenta cuando decides meterte en este lío de automatizar tu montura. Lo primero es de entender cómo funcionan los bisinfines y las coronas, porque vas a tener que hacer ajustes. Vas a tener que comprar unas cuantas poleas y reductores y vas a tener que resolver el mayor problema mecánico que hay en esta transformación, que es montar los motores. Los motores paso a paso que vamos a utilizar, hay que acabar poniéndolos en la montura y hay que acabar transmitiendo la potencia que emiten sobre los ejes, y para eso pues actualmente está muy de moda la impresión 3D porque es francamente muy cómodo. Tú diseñas en cualquier software de diseño el soporte, te lo imprimes en unas cuantas horas y ya tienes la solución. La otra solución, que es la tradicional, era la mecanización. Ir a un taller especializado, pedirles que te mecanicen una pieza de aluminio y trabajar con ella. Inicialmente empezamos con impresión 3D y ya veremos los problemas que eso nos trajo. Empezamos con el asunto de los bisinfines y las coronas, porque yo creo que es importante saber cómo funciona todo este tinglado. Bueno, al final de cualquier sistema de transmisión de potencia de tu telescopio acabas teniendo una corona que de una manera u otra es solidaria con el eje y un bisinfín, que es el que mueve los motores o el sistema de movimiento de tu telescopio y hacen que la corona vaya avanzando poco a poco. En realidad, lo que tienes es esto. Estos son los dientes del bisinfín y lo que esperas es tener una línea en la que apoye la corona y eso traduzca el movimiento de rotación del bisinfín en un movimiento de traslación de la corona. ¿Cuál es el problema? Aquí podéis ver, esto es un bisinfín de los de mi montura en el taller de Soldevila. Y vamos a ver una pequeña animación en la que podéis ver que en una rotación de ese bisinfín se produce una oscilación. Es muy pequeña, según me comenta Giuseppe Antoni, es de lo mejor que se puede fabricar, es decir, alrededor de 15 micras, que es una tolerancia que para fabricación industrial es muy alta, sobre todo para estos precios, pero eso supone un problema en su uso para guiado. Aquí podemos ver los dientes de debajo en gris son el bisinfín y los de arriba en blanco la corona. En principio no se pueden poner en contacto porque, como habéis visto, el bisinfín oscila, es decir, estos dientes suben y bajan a lo largo de la rotación. El efecto es el siguiente. En esta posición están casi a punto de bloquearse los dos elementos porque la corona y el bisinfín están en contacto íntimo a más no poder, y esta es, digamos, la posición de referencia entre los máximos. A medida que va girando el bisinfín, se empieza a alejar y ocurre esto. Si os dais cuenta, la distancia entre los máximos de la corona y del bisinfín ha variado. ¿Lo veis? Entre una posición y otra varía. Eso hace
que el movimiento de arrastre de la corona no sea uniforme, sino que vaya adelantándose o retrasándose. Eso es lo que normalmente llamamos error periódico. Y del error periódico, las EQ5 tienen todo el que queramos y mucho más. Como veis aquí, entre 75 arcosegundos en ambas direcciones. Eso obviamente es muchísimo, ¿vale? Sería necesario intentar reducir ese error periódico de algún modo. El modo habitual es ajustando la posición del bisinfín. Hay unos tornillos de ajuste en la montura que permiten hacer que la posición de la corona y el bisinfín estén más próximos. ¿Cuál es el problema? Ya habéis visto que hay holguras, porque el bisinfín se bambolea. No podemos hacer el ajuste tan íntimo como querríamos porque se acabaría bloqueando, con lo cual hemos de asumir que vamos a tener algo de error periódico. Pero bueno, lo separamos el mínimo para que se pueda producir el giro libre del bisinfín y que no se noten muchos desplazamientos horizontales. Y ahí nos encontramos con la segunda debilidad de la EQ5, que son sus embragues. Esto es una vista esquemática de una EQ5 vista desde el polo. Aquí tenemos el bisinfín. Esto de aquí fuera es la parte externa de la montura, que es donde va nuestro telescopio, la corona y el embrague. Cuando nosotros embragamos esta montura, el problema que hay es que hay unas holguras mecánicas de fabricación bastante importantes dentro de la montura y lo que se produce es esto. Es decir, se desplaza, esto está obviamente ampliado muchísimas veces, está muy exagerado, pero lo que ocurre realmente es que se desplaza lo que es la corona y el eje de donde debería estar. En principio, esto parece que no es malo, excepto que fijaros en lo que ocurre aquí abajo cuando la montura empieza a girar. Cuando la montura empieza a girar, esa zona de contacto hace que el contacto entre la corona y el bisinfín pase del ajuste que tú habías dado y acaba bloqueándose la montura. Estuve cerca de un mes intentando ver por qué esta montura, cuando le quitaba todo el error periódico que podía, se bloqueaba. Y se bloqueaba por esto. Por suerte, la EQ5 es toda, como os he dicho antes, muy fácil de mantener, muy fácil de desmontar y es perfectamente posible rotar lo que es la cabeza del eje de inclinación 90 grados. Con lo cual, mi montura ahora está configurada de este modo. Es decir, el embrague ya no está en un lateral, que es donde resulta fácil de manipular, sino que está abajo, donde resulta casi inaccesible. Pero no me importa, porque normalmente los embragues solo los utilizo cuando pongo la montura en estación. El resto va todo automatizado mediante botos, o sea que no es mayor inconveniente. Con esta posición de los embragues, aunque se produce la misma deformación, lo que hice fue en esta posición deformada ajustar la separación entre embragues y coronas, de modo que en toda esta región pues minimicé al máximo las holguras. Toda esta región es la que me permite un giro de 180 grados de la montura de horizonte a horizonte en declinación, que es justo lo que necesitaba. No necesito nada más. Segundo problema es el eje de declinación. Aquí lo tenéis en toda su gloria. Como veis, es un pedazo de aluminio sin ningún tipo de elemento que ayude a reducir la fricción, es decir, sin ningún rodamiento, y meramente con muchos pegotes de goma, de grasa, perdón, no de goma, menos mal. Este tipo de dispositivo, que para uso visual va muy bien, para uso fotográfico tiene sus pegas. Y la pega fundamental y máxima se llama backlash. Aquí podéis ver lo que le ocurre al eje de declinación. Cuando empezáis a hacer correcciones en una dirección y vais midiendo, o sea, hacemos primero, veamos pulsos para mover la montura en dirección norte y vemos que con el tiempo, a medida que vamos enviando pulsos, la montura se va moviendo de manera lineal, no hay ningún problema. Digamos que esto es pulsos emitidos, posición de la estrella de guiado. Y cuando invertimos el giro o sea, cuando invertimos la dirección de los pulsos y enviamos a llevar la montura en dirección sur, fijaros lo que ocurre.
Lo malo no es que haya un retraso, que ya de por sí es malo, hasta que aquí se produce el movimiento real de guiado. Lo malo es que, si os dais cuenta, esto es una curva. Es decir, aquí lo que está ocurriendo es que se están produciendo deformaciones, se están produciendo elasticidades. Eso es debido a la fricción que tenemos ahí dentro. O sea, poco a poco, a medida que vamos enviando pulsos, el eje de declinación intenta rodar sobre su camisa, se queda pegado con la grasa, poco a poco va resbalando y saliendo hasta que consigue ya tener la suficiente tensión para producir el movimiento. Si ahora invirtiésemos y pasásemos de emitir pulsos sur a emitir pulsos norte, pues tendríamos otra vez el mismo backlash en la otra dirección. Resultado de todo esto, el guiado en declinación deja que desear. Deja que desear porque no es capaz de reaccionar exactamente cuando tiene que reaccionar. Por suerte, la gente que lleva tiempo haciendo astrofotografía de manera móvil, los que tenéis observatorio no, porque ya tenéis vuestra montura perfectamente puesta en estación, pero los que nos dedicamos a montar y desmontar cada vez, sabemos que una posible solución es no hacer un alineado con la polar perfecto. Si tienes un alineado bueno, pero no perfecto, siempre vas a tener una deriva, declinación, y eso ayuda a que las correcciones de declinación de guiado siempre vayan en la misma dirección. Es decir, siempre te estás desviando hacia el sur, pues siempre aplicarás pulsos al norte. Y eso sirve para compensar un poco las deficiencias de esta montura. Con esto, pues bueno, ya tenemos resueltos todos los problemas mecánicos, solo hay que cogerse los adaptadores impresos en plástico, montar los motores y empezar a trabajar con la montura. Eso es lo que hice. Y unas semanas después empecé a encontrarme esto. Esto es la curva de ascensión recta de la montura. Como veis, tiene un comportamiento muy, muy, muy extraño. Hemos reducido el error periódico, ya no estamos en los 75 segundos de arco como estábamos antes, ahora lo hemos dejado en 25, pero esta curva es todo menos sinusoidal. Aquí se pueden ver unas subidas muy rápidas y unas bajadas muy rápidas, precedidas por momentos de calma casi planos. Todo esto implica que hay algo elástico en el sistema de nuevo, es decir, algo ha empezado a hacerse elástico. ¿Qué se había hecho elástico en mi caso? Pues esto, el soporte del motor había empezado a presentar grietas. Uno de los problemas de los plásticos es que se deterioran, y estos plásticos impresos se deterioran bastante más. Los cambios de temperatura, las inclemencias del tiempo, todo eso hace que se deterioren y acaban produciéndose fisuras que al principio no las ves como esto, como elasticidades dentro de tu respuesta, que se deben simplemente a que esta fisura que se estaba haciendo, aunque no la veías, permitía que el motor se moviese sin realmente transmitir empuje. Y hasta que no empieza ya, hasta que no rompe el efecto muelles de esa pequeña fisura, no empieza a transmitir el esfuerzo. Eso es lo que provoca estos momentos de estoy acumulando energía, estoy acumulando energía, estoy acumulando energía, ¡bup!, la transfiero toda de golpe. Es un comportamiento típico de los sistemas elásticos y de los que hay que huir continuamente en nuestro trabajo. Bueno, la solución es no utilizar soportes preimpresos, utilizar soportes metálicos. Y aquí viene el segundo problema. Estos soportes metálicos, pues sí están preparados para montar aquí el motor, pero obviamente no están preparados para poner aquí debajo una EQ5. Hay que hacer algo con ellos. En nuestro caso utilizamos unos adaptadores preimpresos de nuevo. La idea era que, bueno, ahora las piezas sean más robustas y solo tenían que sujetar el soporte del motor. Era previsible que estos adaptadores fuesen más resistentes. Fijaros el detalle de la pinza para establecer la tensión en la correa necesaria, porque si no, no había manera de tener suficiente tensión. O sea, el plástico no era capaz de sujetar la pieza en posición, y con eso volví a tener la montura funcionando. Estuve unas semanas trabajando y unas semanas después empezó a ocurrir esto. Como veis, esto ya es algo un tanto extraño.
tenemos que los desplazamientos siguen bajando, ya estamos en los 5 segundos de arco, o sea, ya estamos empezando a corregir. Pero si os dais cuenta, la ascensión recta y la declinación están acopladas. Es decir, es como si las deformaciones de ascensión recta y las deformaciones de declinación estuviesen relacionadas una con la otra. Esto es imposible, son ejes independientes, se calculan de manera independiente, se aplican movimientos de manera independiente. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, pues lo que estaba ocurriendo aquí es que de nuevo los plásticos estaban fallando. Esta vez lo que estaban fallando era las piezas pequeñas que habéis visto que servían para unir el soporte metálico con la montura, pues simplemente se estaban fisurando. Como esto actuaba a tracción, es decir, aquí hay un tornillo que empujaba hacia la montura, se estaban produciendo estas fisuras que provocaban de nuevo efecto muelle y en este caso la montura simplemente se bamboleaba hacia un lado y hacia otro. A ver, se bamboleaba 5 arcosegundos, pero bueno, cuando estáis intentando hacer astrofotografía, 5 arcosegundos son un mundo. Solución, había que mecanizar. Estuvimos intentando mecanizar unos soportes, pero aquí en España pues los talleres no suelen utilizar estas dimensiones de aluminio y resultaba muy complicado y muy caro, sobre todo en época de pandemia, en la que no se podía acceder a nada. Así que decidimos tirar por otra vía, que fue, con la ayuda de Soldevila de nuevo, mecanizar los soportes originales y unas tuercas. Simplemente preparo unas guías en los soportes originales, preparo unas tuercas mecanizadas, simplemente limadas en el banco con los tornillos para poder sujetar rígidamente los motores. Y con eso sí, con eso ya conseguimos que la montura se comportase como esperaba. Pero bueno, para conseguir que la montura hiciese algo, teníamos que dar el siguiente paso, que era desarrollar o construir la electrónica y el software para controlarla. Como os he dicho, vamos a ir por capas, hemos empezado por la montura. El siguiente paso, lo siguiente que hay fuera de la montura son los motores. Los motores no están en la propia montura, sino que están en... Hay que añadírselos a la montura y son los que la controlan. Y es el siguiente punto, porque es lo que nos va a permitir unir la electrónica y el software con la mecánica. Cosas curiosas de los motores paso a paso. Bueno, los motores paso a paso realmente no son motores. Un motor es algo que tú le aplicas una corriente y provoca un giro. Tú a un motor paso a paso le aplicas una corriente y hace un clic y se queda quieto. ¿Vale? Realmente un motor paso a paso no es un motor. Es simplemente un elemento magnético que se puede posicionar en unas determinadas posiciones. ¿Cuántas? Pues tantas como se decida a la hora de fabricarlo. Lo normal son 200, 400. En mi caso, para la montura que he montado, estamos utilizando motores paso a paso de 400 grados. Es decir, de 400 pasos. Es decir, cada pasito que da el sistema paso a paso recorre algo menos de 1 grado. Como hay que ir dando esos pasitos, pues hace falta una electrónica un poquito más complicada que permita generar los pulsos para esas bobinas. Eso normalmente se hace en 2 etapas. Por un lado se generan los pulsos y luego se amplifican para darle chicha al motor y poder moverlo. Aquí tenéis un poco el esquema de funcionamiento de un motor paso a paso. Un motor paso a paso realmente es un rotor que es un imán y una serie de electroimanes a su alrededor, son las fases, a los que cambiándoles la polaridad, este es el caso de un motor bipolar, que es los que utilizamos, aplicándoles diferentes polaridades se consigue un giro de ese rotor. Si os fijáis aquí el lado norte está hacia arriba, quitamos la corriente de esas bobinas y la aplicamos en la siguiente y se consigue un giro de 1/4 de grado, invertimos la polaridad de estas bobinas y se consigue otro 1/4 de grado y ahora invertimos la polaridad de estas bobinas y se consigue el otro 1/4 de grado. Es decir, así es como funciona el motor paso a paso. Vas cambiando tanto la bobina como el sentido de la corriente en ella para provocar un pequeño paso del rotor. Pero realmente trabajar así a pasos completos suele ser bastante complicado. Porque cuando generas un paso, lo que se suele generar es un movimiento muy brusco que además tiene oscilaciones. Es decir, el paso cuando acaba oscila un poquito. Esas oscilaciones, aunque son pequeñas, pueden entrar en resonancia con tu montura.
y puede darse la desgracia de que a determinadas velocidades esos pequeños saltitos hagan que la estructura mecánica de tu montura resuene, y lo que se produce es una pérdida enorme de energía, y lo que se observa básicamente es que tu montura se queda clavada con los motores gritando. O sea, se oye un sonido muy alto y tu montura está completamente clavada. Cuando ocurre eso es porque tienes una resonancia entre la frecuencia que le estás aplicando y las características mecánicas de tu montura. Esto suele ocurrir en los gotos. Cuando vas haciendo un goto, los gotos tienen una rampa de aceleración, después el movimiento a velocidad máxima y después una rampa de deceleración. En esa rampa, como se recorre un gran número de frecuencias, se entra en resonancia y la máquina se queda clavada, ¿vale? Para evitar eso, la solución son los micropasos. En los micropasos es un truco muy tonto. Es simplemente, en lugar de dar corriente a una bobina o a otra, pues voy cambiando la intensidad de corriente que le doy a cada bobina y consigo llevar el motor de una posición a la siguiente de una manera más suave. En lugar de un único salto, lo que le hago es dar N micropasos. Esto al principio, cuando te pones en estas cosas, sueles decir, ¡buah! Esto es la solución. Yo cojo y le meto 128 micropasos y entonces, en lugar de tener un motor de 400 micropasos, o sea, de 400 pasos, pues tengo un motor de 400 por 128 micropasos. En realidad esto no funciona así. No hay tanta libertad. Tienes una limitación importante, que es la precisión con la que está fabricado el motor. Normalmente cualquier motor te da una precisión de un 5% en la posición de sus pasos. Es decir, no puedes pretender que de un paso a otro la posición con la que se queda el motor sea mejor que un 5%. Eso implica que en la realidad el límite efectivo al que se pueden mover los motores paso a paso es hasta unos 20 micropasos, más o menos. Normalmente los circuitos que se utilizan van siempre con potencias de 2 y nos quedamos con la más cercana, que nos da seguridad, que son 32 micropasos. Luego veremos cómo funciona todo esto. Bueno, pues visto cómo funciona el motor paso a paso, toda esta tarea de generar micropasos y tal, pues hay que hacerlo. Por suerte, hay unos circuitos electrónicos, que son lo que se llaman drivers, que lo hacen de una manera ya automática. Como veis, estos drivers, este es el modelo concreto que yo utilizo, el LU8729. Hay muchos otros de características muy similares. Todos tienen exactamente la misma conectividad, es decir, el mismo número de patillas y con el mismo sentido. Y básicamente estos drivers lo que hacen es transformar las señales de control, que son estas, en señales de potencia, que son estas, que son las que se transmiten a los motores. Normalmente lo que hacen es hacer que esto junto al motor paso a paso se parezca un poquito más a un motor. Os cuento. Aquí lo que hace es que la electrónica simplemente dice en qué dirección quieres girar, si a derecha o a izquierda, y va dando pasos, va diciendo ahora, 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 ahora. La frecuencia con la que se envían los pasos definirá la velocidad con la que gira el motor. Y este circuito, el driver, lo que hace es transformar ese ahora, 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 ahora y el a derechas o izquierdas en la combinación necesaria de energías para las bobinas para moverla como corresponda. Es decir, el conjunto este ya se parece a un motor, pero el motor aislado no. Otra cosa importante que hacen los drivers es transformar estas señales, que suelen ser de muy baja corriente, suelen ser señales de control como las que genera un microprocesador, en señales de mucho amperaje como las que necesita el motor, ¿vale? Es la doble labor de este driver. Con lo cual ya hemos visto que para poder mover un motor paso a paso, lo que necesitamos es algo que nos genere ese flujo continuo de señales de ahora, 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 con la frecuencia adecuada. ¿Y cuál es la frecuencia adecuada? Pues dependiendo de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo tracking normal y corriente, pues será un número de pasos que corresponderá a la desmultiplicación que tengamos en nuestro tren mecánico para llegar a tener la velocidad sideria. Si estamos haciendo goto, la cosa se complica, porque cuando tú estás haciendo un goto, esa velocidad va a tener que ir variando, como os decía antes, para tener las rampas de aceleración, velocidad constante y de aceleración. Entonces, todo eso empieza a ser complicado, y como es complicado, pues se mete un microcircuito, una CPU.
esa CPU ha de saber hacer muchas cosas y muchas cosas relacionadas con astronomía, así que no se puede utilizar nada genérico. En nuestro caso, lo que estamos utilizando es OnStep, ¿vale? OnStep es un software de código abierto que desarrolló Howard Dutton, bueno, y que sigue desarrollando porque el tío es muy activo. Tenéis toda la información disponible en el grupo, es la mejor fuente de información al respecto. Eh, Tened en cuenta que información hay muchísima, es decir, se pueden generar miles de mensajes al mes porque hay mucha gente montando este sistema. Y nada, yo estuve participando ahí durante varios meses mientras montaba mi sistema, pues resolviendo dudas, proponiendo mejoras al sistema, porque ya os contaré luego algunas dificultades con las que me encontré. Y nada, yo contentísimo de utilizar OneStep. OneStep rueda en procesadores Arduino y es la parte que se encarga de saber cómo funciona una montura ecuatorial o altacimutal, porque OneStep también se puede utilizar en altacimutal, y acaba generando una serie de pulsos. Esos pulsos se los transmite a una tarjeta de drivers y esa tarjeta de drivers lo que hace es generar las corrientes necesarias para mover los motores. Como veis, aquí tenemos dos módulos. Arduino aboga muchísimo por la modularidad. Prefieren Arduino no, perdón, OnStep. Prefieren utilizar múltiples procesadores en lugar de hacer un software muy complicado que ruede en un microprocesador. Eso está bien porque los procesadores Arduino son muy, muy baratos. Estamos hablando del que yo utilizo para montar mi montura, que es un SP32. Eso vale 8 euros en AliExpress, el procesador. O sea que puedes permitirte el lujo de usar dos. Otro montaje típico de OneStep es utilizar otro segundo procesador, aún mucho más barato, el SP2862, para darle conectividad Wi-Fi a Arduino, a tu sistema Arduino, es decir, al OneStep. Normalmente OneStep se utiliza con un cable USB, que es como yo lo utilizo actualmente, pero durante bastante tiempo lo he utilizado también con la conexión Wi-Fi. Y después, si quieres seguir añadiendo componentes al sistema, hay otro circuito electrónico basado también en el ESP32, que es un mando. Es un mando para utilizar la montura de manera autónoma, igual que utilizas pues una LX200 o una EQ6, es decir, cualquier montura de las modernas que tienen su sistema autónomo, pues bueno, ahí tienes un software con su pantalla LCD que te permite hacer gotos, te permite buscar catálogos, es decir, te permite un sistema autónomo. Yo no estoy utilizando nada de eso, estoy utilizando simplemente el Arduino rodando OnStep y los drivers. Aquí es donde OnStep ha tirado por un camino que a mí me parece muy interesante. Y es que tiene dos vías de desarrollo, luego lo veremos. Una es electrónica propia, es decir, diseñan sus propios circuitos electrónicos que tú pues, te puedes comprar la tarjeta, la PCB, todos los componentes y soldártelos. O esta solución que es de Pret-a-Porter, donde ellos se han dedicado a buscar en el mercado, sobre todo de la impresión 3D, componentes que ya existen y se dedican a juntar unos con otros. Entonces, aquí tenéis dos placas típicas. Esta es una placa un poco más antigua que se utilizaba hace unos años para impresoras 3D. Y aquí, como veis, todo lo que hay alrededor es la interpretación desde un punto de vista astronómico. Como veis, está montada con 5 drivers, lo que permite tener de ascensión recta y de declinación e incluso un rotador. Es decir, esto puede manejar un sistema bastante complejo. Esta otra que tenéis aquí es mucho más sencilla, solo tiene mucho más sencilla, en el sentido que solo tiene cuatro posibles ejes, y es la que yo he acabado utilizando. A mí me interesa un sistema sencillo y he acabado utilizando este. Aquí tenéis lo que es el procesador, el SP32, como os decía antes, 8 o 9 euros en AliExpress. Esto es un Arduino junto con un módulo Wi-Fi. Lo que pasa es que este módulo Wi-Fi, tal y como está diseñado con Step, no se puede utilizar porque este procesador ya tiene bastante con todo lo que tiene que hacer para calcular los micropasos y tal. Y esto que tenéis a la derecha es mi montaje original en el banco de pruebas. Esto es la tarjeta,
la tarjeta de drivers con 3 drivers puestos. En su momento pensaban poner un enfocador que finalmente no he acabado utilizando. Aquí abajo está el procesador, el que veis aquí, está aquí abajo. Esto es el SP2688, nunca me acuerdo los nombres, que es el que lleva el Wi-Fi, es el que utilizo para la conexión Wi-Fi en aquel momento. Y esto otro que se ve aquí es un conversor de corriente que cuando haces estos montajes muchas veces es útil, que lo que me permite es pasar de 5 voltios a 12 voltios para alimentar los motores. Una cosa que no he dicho al principio es que yo la EQ5 la utilizo siempre en plan nómada, saliendo por ahí. Entonces, uno de mis requerimientos era tener poco consumo energético, ¿vale? Necesitaba poder alimentarlo esto con muy poca energía. De hecho, en la actualidad estoy utilizando baterías de móvil, de las de cargar móvil, o sea que eso lo he conseguido. Voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo funciona esto para que veáis un poco las velocidades a las que se mueven los motores cuando esto hace votos. El motor de ascensión recta sigue haciendo el movimiento siderio lentamente. Una cosa interesante, que no sé si os habéis fijado, es que en principio todos son componentes pinchados uno encima del otro. Es decir, para montar este dispositivo no he tenido que soldar bueno, he tenido que soldar conectores, pero no he tenido que no he tenido que desarrollar ningún circuito electrónico en el que he tenido que soldar cosas. Es simplemente montar un componente sobre otro. Como os decía, aquí en la página de OneStep, en lo que es el grupo de mensajes, tenéis un apartado de wiki donde se presenta un poco el proyecto y donde se dan todas las posibles configuraciones aquí al lado. Del mismo modo, tenéis lo que llaman un showcase, que es básicamente donde cada uno que se lo hace y consigue que le funcione y lo enseña en el grupo, pues los administradores del grupo pues lo van añadiendo aquí. Con lo cual es una guía muy buena para ver cómo otras personas que tienen una montura similar a la tuya han sido capaces de montarlo. Como os decía, aquí en cuanto al modo de obtener un step, tenéis un primer bloque que es el que yo llamo precocinado, que es el que yo he montado, que es simplemente coger elementos disponibles en el mercado para otras cosas, para impresoras 3D, y juntarlos para darle esta funcionalidad. Y después tenéis la parte un poco más profesional, donde la gente ha diseñado circuitos muy potentes y muy compactos. De hecho, una de esas tarjetas, no sé cuál de ellas está pensada para meter dentro de una HEQ5 o dentro de una EQ6. Es decir, si te has quedado con la electrónica frita o simplemente quieres pasar al sistema OnStep, puedes meterlo directamente en esa montura. Y también están los apartados súper importantes en este tipo de proyectos de cómo configurar todo este tinglado y cómo cargar el software dentro de OnStep, o sea, dentro del Arduino. Para poder completar la instalación es necesario tener en cuenta varias cosas. Primero es de tener en cuenta cómo es la parte mecánica. La parte mecánica de tu sistema hay que describírsela al software. Después tienes que instalar el entorno de Arduino y hay que bajarse el código fuente de OnStep y hacer algunos pequeños cambios. No os asustéis, que esto al fin y al cabo es relativamente sencillo. Aquí podéis ver la configuración de mi montaje final. Yo utilizo motores de 400 pasos a 32 micropasos. Metí un sistema de poleas que me da una reducción 1:4 y la propia EQ6 me da una reducción de 1 a 440. Con eso, el sistema me dice que, bueno, que puedo hacer gotos a 2 grados por segundo. Realmente
lo soporto hasta 4 grados por segundo, haciendo algunos trucos con el procesador. Y lo más importante es que me dice que la precisión en arcosegundos máxima de este sistema va a ser de 0,36 arcosegundos. Disculpad. Quedaos con este número que es interesante, ¿vale? 0,36 arcosegundos es el límite teórico de esta configuración de motores, engranajes y demás. Ahora hay que tocar el software. Ya sé que esto asusta a mucha gente, pero en principio lo que hay que hacer es poquito. Básicamente hay que coger estos valores que nos ha calculado el sistema de configuración y transferirlos a unos ficheros de texto. En este caso, yo lo único que le he dicho es que estoy utilizando la tarjeta CNC3, o sea, el tipo de drivers que estoy utilizando es este, que mi montura es ecuatorial, no es ni de horquilla ni alta azimutal. Y nada, después algunos pequeños detalles como que quiero que pite cuando se mueva y tal. Lo importante viene aquí, donde le estoy describiendo el driver que estoy utilizando para que sepa cómo manejarlo, los micropasos y los dos valores calculados en función de la mecánica. Con eso acabas cargando tu procesador con el software que describe tu montaje y puedes utilizarlo. Esto es una primera sesión live en la que tenía todo esto encima de una mesa, como veis, sin ningún tipo de carcasa, y estos cables iban directos hasta la montura que está por aquí. Ahora ya lo tengo un poquito más profesional, es decir, está metido dentro de un tupper y ese tupper pues lo sujeto a la montura con velcro y lo conecto a los motores, poco más. Aquí podéis ver un prototipo del control que os decía antes, con mando para manejarlo como una montura autónoma, que al final yo decidí no utilizarlo, pero que tengo algunos compañeros. Aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo, otra de las EQ5 de las que antes he hablado un poco Soldevila, del compañero Jordi Sese, que él sí que se ha montado todo el control manual y la utiliza de manera autónoma. Yo en principio no me ha hecho falta. Y bueno, y con esto tenemos las dos primeras capas resueltas. Ya tenemos la montura puesta a punto, ya tenemos toda su electrónica y el control, pero claro, ahora hay que manejar todo eso, porque acordaos que el objetivo era automatizar completamente la montura. Para integrarla necesitamos drivers. Por suerte, el propio autor de OnStep ha escrito un driver ASCOM. Por lo tanto, una vez tienes un driver ASCOM, eres libre de hacer lo que quieras con él. Utilizarlo con el software que actualmente utilizas, o él lo que propone es utilizar su propio software. No le veo mucho sentido utilizar su propio software, pero bueno, él ha desarrollado un software para controlar montura que lo único que aporta respecto a un planetario normal es que sabe que está utilizando OnStep y por lo tanto tiene en cuenta algunos límites, algunas cosas, pero bueno, no le veo mucho sentido porque al final ha tenido que reescribir la rueda y ha tenido que escribir software de control y tal. Pero bueno, yo no trabajo en Windows, yo llevo muchos años viviendo en el mundo de macOS, por lo tanto para mí estas soluciones basadas en ASCOM están vedadas. Entonces yo estoy en el lado oscuro, como os ha comentado antes Ramón, yo estoy utilizando el ecosistema KStar, Ecos e Indy. De KStar se podría decir lo que quieras, e Indy son los drivers. Para seguir la misma línea de desde dentro hacia afuera, vamos a empezar por Indy, los drivers. Los drivers se descargan de la web de IndyLib, de nuevo es un proyecto abierto. Fijaros que esta imagen ya os debería hacer pensar en algo. Todo esto empezó a resurgir, lo que decía antes Ramón en su presentación, que desde hace unos años todo este ecosistema de Indica, Stars y Ecos ha empezado a hacerse más estable y a hacer más utilizable. Viene de la parte de este producto, StellarMate, y de otro que seguramente conoceréis más, que es el ASI Air y el ASI Air Pro y el ASI Air Plus. Básicamente esas cosas, tanto como StellarMate, son una Raspberry con el sistema KStar, Ecos e Indy dentro.
¿vale? Rodando bajo un Linux en esa plataforma. La única diferencia es cómo lo venden. La gente de CWO con el producto Azure lo que han hecho es preparar fuera una aplicación para móviles que te ocultan todas las interioridades de cómo está montado esto por dentro. Pero bueno, si no le tienes mucho miedo, se puede montar este tinglao. Hay una comunidad muy activa, potenciada precisamente por la gente que fabrica StellarMate, donde las dudas te resuelven con bastante celeridad y además son muy de andar cambiando continuamente los drivers y adaptando a tus necesidades. Esto me vino muy bien porque la gente que utilizaba drivers indie con KStar y las monturas on step, hasta que yo me puse a hacer estas cosas, por lo visto nadie se le había ocurrido que se podía intentar hacer astrofotografía con un equipo tan básico. Ya habían algunos elementos que no están del todo ajustados. Y eso es lo que os comentaba antes, que estuve metiendo mucho follón en el grupo de OnStep hasta conseguir ajustar todas las partes. Y bueno, es lo bueno del código abierto, que siempre puedes mirar el código fuente y sabes lo que estás viendo y decir, oye, cuidado que esto puede ser problemático en esta situación. Lo que os decía, código abierto, lo podéis mirar y indagar. Esto es lo que os genera un driver indie. Básicamente todos los parámetros de vuestro equipo conectado y tocable así a mano. Pero claro, tocar así a mano las características de un driver, pues no es muy cómodo. Hasta incluso en el mundo ASCOM hay programas por encima del driver que dulcifican un poco el control, porque claro, ponerte aquí a tocar cosas a pelo resulta incómodo. Esa siguiente capa en este otro mundo es lo que hace Ecos. Ecos lo que permite es configurar lo que llaman perfiles, que un perfil no es nada más que un montón de drivers indie en los que tú configuras los drivers y lo que hacen es darte un interface unificado. Aquí tenéis todos los elementos disponibles, como ya se puede ver en la presentación de Ramón. En este caso, lo que tenemos es la montura, el control de las cámaras, con su control de temperaturas y tal, el plate solving para encontrar los objetos. Francamente, esto fue lo que me abrió a mí los ojos, el poder utilizar estos sistemas y desde dentro de la ciudad, que es donde yo habitualmente observo. Yo observo desde una población al lado del aeropuerto de Valencia, o sea, os podéis imaginar el cielo que tengo, bastante malo, pero bueno, gracias a tener estos sistemas Gotto y Complete Solving, pues me defiendo, puedo hacer cosillas. Aquí, como os comentaba, los índices que se utilizan para el guiado, yo soy mucho más conservador, yo utilizo solo los que necesito y con esto el sistema funciona perfectamente. Donde empezamos a tener diferencias importantes en el uso nómada y el uso fijo es aquí. Ecos tiene un módulo de alineación polar, que es el que veis ahora mismo en ejecución, que es básicamente lo que hace un Polemaster, pero lo hace utilizando Plate Solving. Si os dais cuenta, está en la zona de Plate Solve y lo hace de manera automática. Es decir, tú dejas la montura apuntando hacia el norte, todo hacia la polar que puedas, le dices Go y él se encarga de hacer 3 imágenes en 3 posiciones distintas, hace Plate Solving de las 3, con ello determina cómo ha girado la montura y como sabe dónde tiene que estar el polo, te propone el vector de desplazamientos. Tú aplicas los desplazamientos, motores de ascensión, o sea, en los movimientos de azimut y altitud de tu montura, hasta llevar la estrellita desde el punto este que es el inicial hasta el punto este final. Y él te va calculando continuamente qué desviación tienes. Esto lo ves en tiempo real, en tu pantalla, mientras vas moviendo las ruedecitas, con lo cual, en, no sé, 3-4 minutos estás a menos de 10 arcosegundos del polo sin ningún problema. El otro módulo interesante que tiene Ecos, como ya os ha contado también antes Ramón, es el autoguiado. ¿Vale? El autoguiado en este caso está utilizando un autoguiado multiestrella, como se puede ver aquí por los elementos seleccionados. Se utiliza una cámara muy sencillita, una 120 mm. Y fijaros aquí, 0,58 arcosegundos.
Si os acordáis, el límite teórico era 0,36. Ya estamos muy cerquita. O sea, esta montura está guiando por debajo del arco segundo regularmente. Y os recuerdo, es una EQ5 sacada de un armario. Aquí tenéis el módulo de multiestrella, que tiene una cosa interesante, que es que tiene corrección de error periódico predictiva. Eso es muy interesante porque lo que hace, normalmente un error periódico lo que hace es que te graba la sinusoide del error periódico y una vez lo ha grabado empieza a repetirlo. El sistema este predictivo lo que hace es que esa corrección la añade a las correcciones de autoguiado y entonces consigue un resultado un poco mejor en la corrección del PEC y del guiado. Y ese es el módulo de programación de tareas. Yo utilizo una técnica un tanto diferente a la que nos ha contado antes Ramón. Yo aquí, por ejemplo, si os fijáis en el nombre de la secuencia, yo tengo las secuencias precocinadas por duración y duración de cada toma. Es decir, esto es 1 hora en tomas de 10 minutos. Y lo que hago cuando programo un objeto es decir cuántas veces quiero repetir ese bloque básico. ¿Vale? Yo aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que quiero 3 horas de exposición de este objeto. Una cosa interesante es que estos programas se pueden guardar y se pueden recuperar al día siguiente. Con lo cual, cuando yo quiero sacar una serie de objetos, lo que suelo hacer es esto. Los programo, me guardo esta lista y cuando tengo la montura en estación, cargo la lista y la ejecuto. Cuando llega el momento de apagarla, pues la paro y se queda donde está. Al día siguiente vuelvo a poner la montura en estación, vuelvo a cargar el programa, le doy play y continúa por donde estaba. Por ejemplo, esta noche se me nublaron las cosas y no pude terminar las secuencias. Bueno, pues de una hizo una y de otra hizo 4. ¿Por qué de una 1 y de otra 4? Pues probablemente porque mientras estaba haciendo la segunda de esta secuencia, se nubló, perdió la estrella de guía y canceló. Pasó al siguiente programa, fue capaz de encontrar esta zona un poco más despejada, hizo algunas hasta que se volvió a nublar. Pero bueno, este sistema es que es muy cabezón. Tú lo dejas ahí haciendo, o sea, intentándolo hasta que lo consigue y en varias noches al final tú consigues las exposiciones que habías previsto. Un módulo del que no ha visto Ramón que a mí me encanta, bueno, este es el de mosaico, ¿vale? Que simplemente pues eso es una utilidad para preparar mosaicos, pero el módulo que realmente me encanta a mí es este, que es el del análisis de la sesión. Cada vez que lanzas una sesión de observación, Ecos va guardando todo lo que ocurre en todo el sistema, ¿vale? La montura, los clics de meridiano, el guiado, la alineación, el foco, si lo tuviese, que en el momento no lo estoy utilizando, y la captura. Aquí tenéis cualquiera de estos parámetros puede graficarse y esto se va guardando día a día y lo podéis consultar a posteriori. Esto lo que nos permite es ver qué está pasando. Por ejemplo, aquí vemos que empieza una exposición, de repente, por lo que sea, seguramente una ráfaga de viento, provoca que la montura tenga una desviación fuera de tolerancia y se cancela la toma. Se cancela la toma y en cuanto se recupera la tolerancia de guiado que yo le he puesto, empieza de nuevo la siguiente toma. Esto permite aprovechar el tiempo de una manera total, porque no te encuentras con que tengas tomas movidas y tomas que no son de la calidad adecuada. Esas tomas directamente no se han llegado a grabar, se han cancelado y se han borrado. Solo las tomas que acabas obteniendo son las que cumplen los criterios de calidad que has fijado tú. ¿Vale? Otra cosa interesante es que cualquier imagen que hayas tomado, si le haces clic sobre ella, aquí tienes los datos sobre ella, en concreto la calidad del guiado, y puedes ver la imagen. Con el botón derecho dices ver la imagen y la ves en ese momento. Este módulo, el módulo de análisis, para mí es el que hace que esto, automatizar una montura, sea una realidad, porque te permite hacer mucho trabajo al día siguiente para ver qué está pasando, qué ha ocurrido realmente durante la noche. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, tenemos que controlar todo esto. Yo inicialmente manejaba todo esto en un Mac, pero decidí que no iba a exponer más tiempo un ordenador tan caro, no era un Mac, a las inclemencias de la noche, y decidí probar la Raspberry. La Raspberry es un ordenador del tamaño de una caja de cartas, no es mucho más grande,
que cuesta entre 60 y 70 euros, dependiendo de dónde lo compres, y que permite rodar todo el software Linux que necesites. En concreto, yo estoy utilizando Astroberry. Astroberry es una distribución que viene ya toda preinstalada, que es un fichero que te bajas, lo metes en una tarjeta SD, se lo pones a la Raspberry, la arrancas y ya tienes todo el software que necesitas. Es decir, tienes KStart, tienes Ecos, tienes los drivers Shindy, tienes el PHD2, tienes FireCapture, todo el software que puedas utilizar así de buenas a primeras para astronomía ya está instalado y funcionando. Con lo cual es trivial montar un Astroberry, solo hay que descargar y ponerlo en marcha. Aquí tenéis que, de hecho, incluso la primera conexión es mediante un navegador. Es que no necesitas ni siquiera conectarlo de una otra manera. Tú arrancas la Raspberry en la mesa, ves que te aparece en tu Wi-Fi y te conectas a ella, ¿vale? Y entras con una Raspberry. Aquí veis KStars funcionando sobre un Mac y luego veréis que es exactamente igual rodando sobre una Raspberry. Es decir, esta captura es de una Raspberry y esta es de un Mac. Es decir, lo que haces en la Raspberry es exactamente lo que haces en un Mac. ¿Cómo te conectas? Utilizas un software de escritorio remoto, el NDES, por ejemplo, o el VNC, que ya va por defecto en Astroberry. Te conectas desde cualquier otro ordenador, tableta o teléfono a la Raspberry, configuras lo que haga falta y lo apagas. La ventaja, bajo la humedad de la noche y en el cielo y en la terraza, solo está la Raspberry. No hay ningún otro ordenador. El resto de ordenadores están en casa y yo me conecto mediante Wi-Fi con la Raspberry, veo cómo va la sesión, cuando necesito comprobar algo y cierro. La Raspberry es suficientemente potente como para rodar otro software. Por ejemplo, aquí hay otro software de código abierto que es Cyril, que lo compilé para la Raspberry y que lo tengo ahí puesto pues, para poder hacer un apilado rápido en el campo, cuando salgo al campo, antes de volver a casa y ver cómo van las cosas. ¿Vale? Esto, como veis, esta ventana de fuera es un ordenador Macintosh que está accediendo con el VNC Beaver a lo que es la Raspberry, ¿vale? Que es lo que está rodando pegada a mi montura. Y cuando digo pegado a mi montura es pegado a mi montura, ¿vale? Este es el ordenador, esta es la electrónica de control y estas son las baterías que os decía que alimentan todo el tinglado. Necesito dos porque, como ya me he metido a hacer astrofotografía y ya tengo cámara refrigerada, los refrigeradores de las cámaras consumen muchísima energía. Hasta tener cámara refrigerada con una única batería móvil era suficiente para alimentar todo el tinglado. Y bueno, si queréis os enseño algunos resultados rapiditos que este sistema me ha generado. Lo primero es este tipo de guiados. O sea, ya sé que lo veis muy ruidoso, pero fijaros, estamos hablando de 0,96 arcosegundos durante 1 hora. ¿Vale? Eso era impensable para la montura con la que empecé. Es decir, nunca se me hubiese ocurrido que pudiese llegar a esto. Aquí podéis ver el corrector de error periódico entrando en acción. Primero, la fase de aprendizaje, mientras está mirando cómo está la montura y de repente, ¡ping!, se pone a corregir. Estos son residuales, ¿vale? Es decir, esto es lo que el guiado no puede corregir. El error periódico de esta montura es muy grande y si no lo corriges, el guiado no es capaz de resolverlo. Pero una vez entra en acción la predicción del error periódico, la cosa va muy, muy bien. Como veis, a veces hay saltos. Esos saltos casi siempre están provocados por el viento. La montura esta, con las holguras que os he comentado, tiene algunas deficiencias y una de ellas es esa, que es muy sensible al viento. Y lo que os decía antes, que os acordaseis de la cifra aquella 0,36 como límite teórico, este es el mejor guiado que jamás he conseguido. Es una sesión real en la que llegué a 0,39 arcosegundos. Es decir, prácticamente podríamos decir que la parte mecánica cumple al 100% y que es capaz de llegar al límite teórico del que es capaz este sistema. Lo que os decía, la joya de la corona, lo que más me gusta, que es el Analyzer, donde aquí se pueden ver, pues, por ejemplo, cuando aparecen nubes y empiezas a perder calidad del cielo y eso se nota en el guiado, o cuando viene un ráfaga de viento y te saca la montura de madre, ¿vale? Y bueno, esta y esta son las primeras astrofotos que conseguí hacer
reales, o sea, por astrofotos entiendo algo que puedas enseñar a la gente sin avergonzarte, ¿vale? Están hechas con una vieja Canon EOS 10 puesta en esa montura con un tubo de 600 milímetros de focal. Y el conseguir esto me hizo pensar que igual podía intentar utilizar cámaras un poquito más sofisticadas. Lo que tenía más a mano en ese momento era una cámara de planetaria y conseguí hacer esto. O sea, estos son 8 horas exponiendo en diferentes noches, obviamente, M1, con una cámara de planetaria. Aquí es cuando me di cuenta que la diferencia importante entre las cámaras dedicadas de astronomía y las reflex, pues no es solo el precio, sino que se puede obtener mucho mejor resultado, y decidí pasar a una cámara ya refrigerada para tener control de temperatura y tal, una ASI 533. Con ella empecé a obtener cosas que jamás se me hubiese ocurrido que podría obtener con un pequeño refractor desde casa, desde Valencia. Como son estas imágenes detalladas de galaxias de M63 o M104. Evidentemente, estos son múltiples noches, o sea, algo que antes con una montura que no tuviese todo este sistema de control tampoco podría haber conseguido. Yo esto programo una sesión, decido, bueno, pues esta galaxia se merece 9 horas o 10 horas de exposición y voy subiendo la montura siempre que está despejado y hasta que acaba la sesión. Supernovas, una cosa que jamás se me hubiese ocurrido, ser capaz de llegar a las supernovas de casi la magnitud 15 desde casa, pues eso, a base de exponer muchas noches, pero la precisión de la montura y las características del guiado que tiene me permite hacer estas pequeñas cosas. Me ha permitido empezar a utilizar filtros de banda estrecha para hacer experimentos, pues eso, con banda estrecha. Incluso últimamente me ha dado por intentar hacer cosas un poquito más técnicas como la fotometría. Y en esas estamos, sacándole partido a una vieja montura que ha sufrido muchos cambios, pero que ahora mismo está en su segunda juventud. Y poco más. Cualquier cosa que queráis, me podéis encontrar aquí en Twitter o por email. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente impresionante el trabajo que has hecho con esta montura. Es increíble realmente, ¿eh? Te felicitamos de forma, vamos, es que además ha requerido un trabajo tanto, digamos, multidisciplinar, por decirlo de una forma. Sí. Has hecho de mecánico, has hecho de informático, has hecho de electrónico, has hecho de astrónomo, o sea, todo a la vez para conseguir estos resultados. Bueno, es un aliciente para otras personas que puedan hacer un trabajo similar y, como comentábamos por aquí, pues evidentemente personas que puedan tener la misma montura pues pueden contactar contigo seguro y Sí, podrían por supuesto. podrían avanzar en sus propios resultados. Ahora abrimos un debate. Si cualquier persona que tenga alguna pregunta, por favor que levante la mano y de esta manera pues intentaremos avanzar. Bueno, pues parece que... Ah, mira, tenemos aquí un caso. Ramón, ahora te vamos a dar paso ahora mismo para poder hacer esta pregunta. Adelante. ¿Se me oye? Sí. Me ha encantado todo, de arriba abajo. Ha habido una cosa que no me ha quedado clara. Creo que te conectas desde el Mac a la Raspberry por Wi-Fi. ¿por escritorio remoto? Sí, por escritorio remoto. ¿Y por qué no se te vuelca todo directamente al Mac, poniendo la IP de la Raspberry?
porque en ese caso necesitarías rodar el software de captura en el Mac. O sea, tú lo que propones es el esquema en el que la Raspberry simplemente controla los drivers y tengo el software de captura en el Mac, ¿no? Sí, Vale. sí. El problema es que eso requiere tener el Mac todo el rato conectando y funcionando. Y ya te digo, mi trabajo es autónomo, o sea, es nómada. Entonces, cuando estoy en el campo, yo apago todo y dejo la Raspberry funcionando ya solita. Sí. Sí. Si estás en el campo, realmente quizás mala. Claro, es que ya he dicho, mi perfil de uso es diferente. No, claro, si se te corta la conexión, lo pierdes. Correcto. Claro, en casa con un Ethernet no es difícil que pase, pero en Wi-Fi sí, haces bien, desde luego. En Wi-Fi mucho. Sí. Me gusta. Yo había visto en Linux el driver on step y digo, no sé qué puñetas es, pero parece algo abierto. Es esto, es control, es una montura, es un tipo de montura. Perfecto. Me ha gustado mucho, todo. Me alegro, gracias. Sí, a mí me gusta la parte mecánica, hombre, la electrónica también, pero la parte mecánica de lo que has explicado creo que se ha entendido muy bien. Los problemas en general de todas las monturas. Sí, de cualquier montura, eso es aplicable a cualquier montura. Pasan todas, sí. Muy bien, muchas gracias, Ramón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, pues agradecerte tu exposición, muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a poder ver esta información en los repositorios que habrá en YouTube, o sea que cualquier persona que quiera consultarlo pues podrá hacerlo, porque esto está grabado en el YouTube, allí se podrá seguir. Muchísimas gracias y también vamos a dar por acabada la sesión de hoy del webinar de Astro Sabadell. Y bueno, simplemente indicando que os esperamos mañana a la misma hora para poder seguir ya en la última sesión del webinar de la astronómica. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas noches a todos y gracias por vuestra asistencia.